hoy se llama el poder de poder. El poder del poder. Y quiero leerte para iniciar Filipenses 4:13. Muchos ya se lo saben de memoria, muchos lo podrán recordar. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Filipenses 4:13. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿qué dicen? ¿Ya escucharon? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la verdad es que en medio de circunstancias difíciles o en tu vida natural, día a día, darle vida a este versículo cuesta muchísimo trabajo, ¿sí o no? Hay veces que normalmente te topas y dices, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y parecen ya frases tan cotidianas en tu vida, o que te dicen que Dios te va a bendecir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que Dios nos va a bendecir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos han dicho en una circunstancia difícil, tú lo vas a poder, vas a salir adelante? ¿Sí o no? Y la verdad es que ni te sientes que tienes la bendición de Dios y sientes que no vas a poder. Te sientes el más débil, te sientes el más incapaz. Pero la verdad es que tenemos que aprender a depender de Dios en ciertas circunstancias. Hay un poder en el poder. Yo no estoy hablando de un empoderamiento en ti como mujer, yo no estoy hablando de un empoderamiento en ti como hombre, sino estoy hablando del poder que hay en el poder o decidir hacer las cosas. El decidir o creer hacer las cosas trae un beneficio, trae una consecuencia buena, pero también el decidir no hacer las cosas también tiene un poder. A veces pensamos que si no hago las cosas no van a suceder cosas, ¿sí o no? Así, no lo voy a hacer. Y tú piensas que no van a suceder cosas, pero realmente sí suceden cosas. Se me viene o se me vino a la mente un ejemplo de alguna vez, y este es un testimonio fuerte, pero para que veas el poder que hay en no hacer las cosas o el no tomar decisiones. Había una mujer, alguna vez conocí una mujer muy joven que fue mamá soltera, tenía a su hijo pequeño, como de 3, 4 años, y ella vivía, más bien dicho, primero sola, después circunstancias la llevaron a vivir con su mamá y su hermano, pero su hermano tenía problemas de orientación sexual, era gay, y ella tendía mucho a dejarlo con él. Y algo me empezó a inquietar y yo hablé con ella y yo le dije, no lo dejes, no dejes a tu pequeño tanto tiempo con él. Y ella no me escuchó, ella decidió no escuchar. Y yo un día vi inmediatamente el cambio de actitud del pequeño. Yo percibía el peligro en el que estaba el pequeño y Dios me lo hizo sentir y yo se lo expuse a ella. ¿Y ustedes qué creen que sucedió? Pues lo que menos queríamos que sucediera. Cuando el niño empezó a crecer, pues vimos cambios de conducta que venían a consecuencia de. Inmediatamente el niño empezó a cambiar de actitud, inmediatamente el niño empezó a presentar miedo, síntomas que tú dices, hasta un ciego lo ve, ¿no? Entonces, hubo un poder en el no querer decidir, alejar, por comodidad, por dificultad, por el creer que no podía, ¿no? Y sabes, el poder de no decidir bien destruyó una vida. ¿Cuántas veces tú no has decidido y ha traído consecuencias a tu vida? El poder de no decidir, el poder de no poder o creer que no puedes, trae también consecuencias. Pueden destruir hasta una vida. Qué fuerte, ¿verdad? Así que yo hoy te voy a hablar de 3 puntos. ¿Ya los asusté? Ok. Ya los puse a reflexionar. Vamos a ver 3 puntos. El primer punto va a ser pensar de la manera correcta.
qué tan importante es pensar de la manera correcta, el poder pensar de la manera correcta. El segundo punto que voy a hablar va a ser el poder hablar de la manera correcta. Y el tercer punto va a ser el poder actuar de la manera correcta. Algo que tú debes de tener en cuenta es que todo comienza en tu mente. ¿Dónde comienza todo? Las guerras van a comenzar en tus pensamientos, ¿ok? ¿Sí? Los pensamientos, fíjate bien, todo va a comenzar con un pensamiento. Todo va a comenzar con lo que tú comiences a maquinar en tu mente. Los pensamientos tienen la capacidad de afectar nuestras acciones, de afectar nuestras actitudes y de afectar incluso nuestro estado de ánimo. ¿Sí o no? Es impresionante cómo un pensamiento puede trastornar toda la paz exterior. Un pensamiento, algo que es interno, algo que está dentro de nosotros, puede exteriorizarse y turbar toda la paz exterior. Un ejemplo es cuando las mujeres somos bien tendidas a pensar lo que no debemos, ¿no? ¿Sí? Tu esposo se va, no sé, tiende a salir a X o Y lugar, y si se tarda un poquito de más de la cuenta o de lo que tú crees que ya se pasó, tú empiezas a maquinar. ¿A dónde se fue? ¿Con quién se fue? ¿No? ¿Se habrá citado con alguien? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no quiso que lo acompañara? ¿Por qué no esto? ¿No? ¿Sí o no? Y somos buenísimas para hacer historias en nuestra mente. De un pensamiento ya nos logramos turbar, porque tú cuando tienes un pensamiento de ese, y yo no me digo exenta porque yo lo he llegado a tener, pero sabes, el chiste está en controlarlo. El chiste está en tú controlar al pensamiento y que el pensamiento no te controle a ti. Cuando tú dices, no está pasando nada, y entonces tú controlas al pensamiento y lo desechas, entonces ese ya no sigue causando efecto. ¿Y qué sucede? Llega tu esposo como si nada, ya llegué amor, ya llegué gordita, ya llegué flaquita, como te diga, y ya no pasó nada. Y mientras tú hiciste una guerra en tu interior. ¿Sí o no? Tú ya armaste ahí la guerra campal. A veces ellos no hacen nada y tú eres la que haces todo. Qué tan importante es cuidar los pensamientos. Pero bueno, vamos a ir al primer punto, que se llama pensar de la manera correcta. Y vamos al libro de Éxodo. Yo hoy te voy a hablar del pueblo de Israel. Yo sé que a lo mejor has escuchado muchísimo esta historia, pero vamos a sacar algo nuevo, vamos a tratar de sacar algo nuevo el día de hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vamos a Éxodo 14, versículo 5 en adelante. Dice: cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. Esta no era la primera vez que el faraón cambiaba de parecer. Si tú lees Éxodo en capítulos anteriores, vemos que ahí ya habían pasado las pestes, vemos que ahí ya habían pasado muchas cosas, y que no era la primera vez que el faraón había cambiado de parecer. ¿Ok? Dice: habían huido y el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir, está hablando el faraón, dice, que todos estos esclavos israelitas se fueran? ¿Sabes cuánto tiempo el pueblo de Israel llevaba en esclavitud? 430 años. Dice: entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón,
todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores, sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pin Ahirot, frente a Baal Zephón. El versículo 10 dice, y este es el importante: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de miedo. En mi versión, perdón, yo leí la NTV y mi versión dice pánico. Se llenaron de pánico al ver que los egipcios alcanzaban, y entonces clamaron al Señor. El temor vendrá por lo que tú veas. Lo primero que tú vas a hacer es ver. Y entonces el temor se va a sembrar en tu corazón. Y es ahí donde comenzará la guerra de los pensamientos. ¿Cómo comenzaron los pensamientos en ellos? ¿Cómo comenzaron los pensamientos incorrectos en los israelitas? Viendo su circunstancia difícil, ciertamente la circunstancia que estaban viviendo, que estaban viendo los israelitas, no era nada alentadora, ni era nada fácil. Obviamente, imagínate, de salir después de 430 años de esclavitud, obviamente no les iba a ser fácil el panorama que estaban viendo. Pero ellos decidieron salir y creer en lo que Moisés estaba diciendo. Creer entre comillas porque les costaba, ¿no? Pero bueno, ellos decidieron salir, y cuando de repente voltean y ven al faraón, ¿no? Cuando tú dices, ya me salí de casa de mi suegra, y de repente ves y tu suegra va y te visita. Nada, no es cierto, ¿no? Y dices, yo creí que ya me había librado de ella. Nada, no es cierto. Entonces, imagínate, ven al faraón, y pues la situación o el estado emocional que ellos tuvieron, pues no fue tan sencillo. Tuvieron miedo. Pero al tener miedo, fíjate bien, el miedo lo que crea o lo que comienza a hacer en tu mente son disturbios, y a crear pensamientos de muerte, pensamientos de pobreza, pensamientos de fracaso, pensamientos de frustración, pensamientos de impotencia. Cuando tú tienes miedo, tus pensamientos no son de bien. Cuando tú tienes miedo, te empieza a llegar la frustración, te empieza a llegar que y me voy a quedar pobre, y me voy a quedar frustrada, y me voy a quedar sola, y me voy a quedar solo, y se va a morir, ¿no? Cuando recibes una mala noticia de salud, que alguien no está bien, ¿qué te viene primero? El mal pensamiento. ¿Se va a morir? ¿Se va a poner grave? ¿Qué pasa cuando ahora te dicen tienes COVID? ¿Qué es lo primero que piensas? Muerte. No puedes pensar en vida. Aprende a tener pensamientos de bien. ¿Por qué no pensar en bien en lugar de mal? Dice la palabra en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El miedo se aloja en el alma, en el corazón. Dice, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento, ese es su corazón. Lo que tú piensas, eso eres. A ver, voltea al ver el que está de tu derecha y izquierda, y dile, sí, sí eres lo que piensas. Si alguien piensa bien todo el tiempo, va a ir mejor. Creo que los resultados pueden ser mejor. El pensar correctamente, digan conmigo esto, el pensar correctamente me capacita. ¿Sí o no? Pero el pensar incorrectamente, ahora digan esto conmigo, el pensar incorrectamente me discapacita. Cuando tú piensas incorrectamente, te discapacita. Empiezas a sentirte mal. Ponía el ejemplo de la esposa que piensa de todo cuando el esposo sale, ¿no? ¿Sí o no?
¿qué empiezas a sentir, mujer? Yo te lo voy a compartir porque en su momento yo también lo pasé. Así como que no todo fue perfecto, ¿verdad? Empiezas a sentir un miedo o empiezas a sentir como algo que se te clava en el corazón. Es tanto el poder de un pensamiento que se te causa un dolor en el corazón. O sea, sientes como angustia, como dolor, como enojo, como, no sé, se siente algo. O sea, logras afectarte, ¿sí o no? No se siente nada bien. Te empieza a discapacitar tu pensamiento, cuando en realidad nada está sucediendo. Entonces decimos, el temor vendrá por lo que vemos. Y entonces eso causará pensamientos malos, no buenos. Y entonces, donde comienzan pensamientos malos, comienza a definirse la situación de la circunstancia. Todo comienza por un pensamiento malo. El segundo punto es hablar de la manera correcta. Ay, por Dios. Hablar de la manera correcta. Hablar de la manera correcta es el segundo punto. Te puede evitar muchos problemas. Hablar de la manera incorrecta te puede meter en muchos problemas. ¿Sí o no? ¿En cuántos problemas te has metido por hablar de más? No me contesten, no se balconea. ¿En cuántos problemas se han metido por hablar de la forma en la que no deben? Sigamos leyendo Éxodo 14. Lo voy a leer en la NTV, discúlpenme chicos, les dije la Reina Valera. Pero dice el versículo 11, cuando el pueblo de Israel ve que el faraón lo tienen casi cara a cara y que casi los atrapa, empiezan a decir esto. Ellos le dicen a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Dice, ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? O sea, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? Por Dios, si tú te pones a leer capítulos antes, llevaban 430 años de esclavos. Y no solo eso, cuando Moisés se presenta delante del faraón y le dice, deja ir a tu pueblo porque ellos tienen que ir a dar ofrenda a su Dios. Entonces el faraón se enoja y ¿sabes qué hizo? Ellos solamente se dedicaban a hacer ladrillos, pero cuando Moisés va, lo que hace el faraón, le dice el faraón a los que estaban, a los capataces de los israelitas, y les dice, no, ahora no solamente van a hacer ladrillos, como me acaban de pedir que tienen que salir, tienen como que mucho tiempo de ocio, ¿no? Como que tienen mucho tiempo para pensar cosas que no, pues ahora no solamente van a hacer ladrillos, sino ahora van a ir por la paja con la que hacen los ladrillos y van a hacer los ladrillos. Les dobleteó la jornada. Algo que era difícil de conseguir. Y ellos se quejaban diciendo, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. ¿Ellos estaban en paz? ¿Tú estás en paz en medio de las circunstancias? Te voy a decir algo. Cuando alguien viene y te anima y te dice sí puedes, te enojas. ¿Sabes por qué te enojas? Porque te quieren sacar de tu comodidad. El decir sí puedes estudiar tal carrera que tú dices que para ti es difícil, te gusta pero es difícil, claro, todo tiene un precio, pero sabes, en esta generación no están acostumbrados a pagar un precio. Está todo práctico, todo a la mano, todo a la de ya, pido de comer y me llega, ¿no? Antes las mujeres es ir al mercado, todavía hay, pero son menos,
¿no? Ir al mercado, hacer las compras, hacer esto, llego a casa, lavo la verdura, preparo la comida. Ahora ya no tanto, ahora ya levantas el teléfono y una comida rápida y ya está tu comida, ¿no? Es más práctico todo. Ellos estaban en una comodidad, ellos preferían sufrir a salir de esa comodidad. ¿Cuántas veces a ti te dan la solución, pero por comodidad o no quererte esforzar, prefieres quedarte en el hoyo a que salir del hoyo? Porque el salir del hoyo va a implicar que tú tomes un esfuerzo o tomes diferentes decisiones. El salir del hoyo va a requerir de tu fuerza, de un esfuerzo. El salir del hoyo que tú mismo cavaste a través de las decisiones que tomaste, te va a llevar un doble esfuerzo. Pero yo te digo algo, ellos empezaron a quejarse. ¿Cuántas veces cuando alguien te quiere animar a salir de la situación en la que estás, tú te enojas en lugar de alegrarte? Oye, tu carácter no es el mejor. Mira, si no contestaras, si no hicieras esto. Mira, a veces yo tanto les digo a las mujeres, calla, a veces es mejor. Pero es que ¿cómo me voy a dejar? Me dicen que me tengo que sujetar, pero no soy su mensa. No es que seas mensa. Es que a veces es más sencillo sujetarte que pelear. Es que Dios ya demandará a las autoridades. A nosotras nos corresponde sujetarnos. Ese es el problema, que peleamos. El pueblo de Israel peleaba y contestaba demasiado. A veces en las circunstancias difíciles lo que mejor debemos hacer es esto: callar y decir, Señor, tu obra. Pero nos cuesta tanto, de verdad, callar. Somos bien contestonas. Para todo contestamos. Y ustedes ni se digan, hombres, para todo contestan. Para todo tienes una respuesta. A veces el Señor te dice, mira, cállate, sigue, camina, sujétate, obedece, te va a ir mejor. Es que Él me hace y me dice, déjaselo al Señor. ¿Has orado en lugar de quejarte? ¿Has orado y decir, Señor, ayúdale a que sea una buena autoridad? En lugar de estarte quejando y estar bendiciendo al hombre. ¿Cuántas veces le has bendecido a tu esposo en lugar de maldecirlo? Habla bien. Dile que está a tu derecha, izquierda. Habla bien. ¿Cuántas veces? Dime cuántas veces al día le bendices y dime cuántas veces al día le maldices. Dime cuántas veces al día bendices a tus hijos y cuántas veces al día lo maldices. Dime cuántas veces, hombre, bendices a tu esposa y cuántas veces al día te quejas de ella. Habla bien. Y si no puedes hablar bien, calla bien. Dile que está a tu derecha, si no puedes hablar bien, calla bien. El pueblo de Israel se quejaba mucho y eso lo metió en muchos problemas. Por hablar una sola cosa incorrecta, ¿cuánto tiempo te metiste en un problema? Hacerte de mala fama es muy fácil. Hacerte de buena fama es muy difícil. Hacerte de mala fama en un minuto. La enojona, el enojón, el mediocre, ¿no? La celosa, el celoso, el autoritario, el hijo desobediente, la hija desobediente, la hija contestona. Hacerte de mala fama, mira, en un minuto. Hazte de buena fama, te cuesta años. Y no quieren. La verdad es que no quieren.
El pueblo de Israel se quejó, se quejó, se quejó y a veces así somos, ¿sabes? Como el pueblo de Israel. Te quiere sacar a alguien del desierto, te quiere sacar a alguien de la esclavitud y tú te aferras a quedarte en ella. Te molesta que te digan, estás haciendo malas cosas. Te incomoda que te digan, estás haciendo mal las cosas. ¿Sí o no? Y como no quieres hacer el esfuerzo, pues te cierras. Yo encontré un significado de quejarse. ¿Sabes qué significa quejarse? Quedarse. Por quejarte te vas a quedar ahí donde estás en lugar de avanzar. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Si vamos a Deuteronomio, vamos a cambiar de libro. El capítulo 11, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1 dice, en la Reina Valera, por favor. Perdón, es capítulo 1, versículo del 1 al 6, me equivoqué. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Vamos con el tercer punto. El tercer punto es actuar de la manera correcta. Dice, estas son palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Eserot y Disaabat. 11 jornadas hay desde el Horeb. ¿Cuántas jornadas había? 11. Está hablando de 11 días, ¿ok? ¿Cuántos días está hablando? 11 días. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Sedes Barnea. Y aconteció que a los 40 años. O sea, primero me está hablando de 11 días. El plan de Dios es que el pueblo de Israel se quedará 11 días en el desierto. Pero ellos decidieron por el no poder decidir correctamente, quedarse 40 años. En la mañana yo venía platicando con Jorge porque él me decía, ¿de qué les vas a predicar? ¿Y de qué les vas a predicar? Y yo le decía, fíjate que yo he estado leyendo últimamente y hay quienes tienen la postura de que Dios no permite cosas para que nos sucedan, que nos sucedan, o Dios no permite cosas que nos sucedan y a través de esas cosas formarnos. Hay quienes dicen que eso no es posible. Hay quienes están en esa postura porque dicen que como un padre va a permitir cosas a un hijo para que él aprenda. Y dice Jorge, en parte hay razón. Y yo le decía, me confundí, pero después estudiando aprendí. Y dije, porque hay quienes dicen, ¿cómo un padre va a decir o va a ver al hijo que se cae y va a decir, sí, cáete, para que aprendas que no debes de hacer eso? Y si eso no haría Dios, permitir que te pasen cosas. Pero está la otra postura de decir, Dios permite cosas porque a través de esas circunstancias difíciles te forma. ¿Sí o no? Y si ustedes me preguntaban cuál es mi postura, yo digo las dos. ¿En qué me baso? Cuando Dios hablaba con Moisés y Aarón y estaba enviando las pestes, la palabra dice que Dios sabía que el corazón del faraón estaba endurecido e iba a estar endurecido y no iba a dejar al pueblo, pero sin en cambio mandaba a Moisés y Aarón a que lo hicieran.
Iban con el faraón y le decían: deja ir al pueblo de Dios, porque si no lo dejas vendrá peste. La peste de las ranas, las pestes que ustedes conocen, y si no, léanlas en Éxodo, están muy buenas. Y ahí el Señor estaba enviando cosas. Ahí el Señor estaba enviando las pestes. Entonces yo decía: sí, o sea, sí envías cosas, Señor. A veces sí permites cosas para que nuestro corazón y nuestro carácter sea formado. Pero también hay otras cosas, en la otra postura, es que yo digo: hay cosas en las que tú te metes por tus decisiones. ¿Por qué tienes una gastritis crónica, severa? ¿El Señor te metió los tacos a la fuerza? ¿El Señor decidió que te comieras tantos kilos de salsa? Claro que no. Eso es algo que tú decidiste que viniera a tu vida. Eso es algo que iba a venir a tu vida tarde que temprano, ¿sí o no? Hay cosas que vienen porque tú decides o porque tus decisiones te llevaron a. Pero hay cosas que el Señor permite para formarnos. Y yo lo he visto y yo lo he leído. Creo yo en las dos posturas. No me puedo ir hacia una y no me puedo hacia otra. Esa es mi postura porque lo he leído y así lo he aprendido. En medio de las dificultades, aprendes. ¿Qué tan importante, y es el tercer punto, es actuar de la manera correcta? El actuar de la manera incorrecta al pueblo de Israel le costó 40 años, cuando el Señor dijo que debía de durar solo 11 días. ¿Cuántas vueltas llevas dando en tu mismo desierto? Ese desierto que tú dices en el mismo, que no cambias, en el mismo, que no puedes dejar. El Señor había prometido poseer la tierra prometida, ¿sí o no? Si ustedes recuerdan o si ustedes leen, les estoy dejando mucho para que lean, El Señor había dicho: vayan para que poseen la tierra prometida. Poseer significa desposeer al presente ocupante. ¿Tú quieres poseer la tierra prometida? ¿Sí? Desposee a tu presente ocupante. ¿Quién está ahorita ocupando tu presente? ¿Qué problema? ¿Qué dificultad? ¿Qué mala actitud? ¿Qué mal hábito? El hábito con el que llevas batallando muchos años. El mal hábito, el clásico, el del carácter, ¿no? El mal hábito de contestar, de que no te puedes quedar callado y no te puedes quedar callada. A los hijos, a las hijas, a las mujeres y a los hombres. No se pueden quedar callados. El mal hábito de hablar cuando no debes de hablar. ¿A quién tienes que desposeer el día de hoy para que puedas poseer la tierra prometida? ¿A qué temor tienes que sacar de tu vida? ¿A qué temor tienes que enfrentar en tu vida para desposeer el presente y poseer la tierra prometida? ¿A quién? Qué importante es decidir la manera correcta. Es actuar de la manera correcta. Actuar de la manera correcta te lleva a poseer las promesas. Actuar de la manera incorrecta te aleja de poseer las promesas. ¿Sí o no? El Señor te está diciendo: para ti tengo una generación de matrimonios estables. Ah, no, pero tú te aferras a quererte divorciar, que porque ya no lo aguantas o ya no la aguantas. Está la promesa, pero tu actuar te está alejando de poseer la tierra prometida. No es Dios, ahí sí eres tú. Tú eres el que no estás decidiendo bien.
Que te aferras a irte con el novio, que te aferras a irte con alguien que sabes que te va a destruir la vida. Quieres regresar al desierto como él, a la esclavitud como el pueblo de Israel. Te aferras a regresar a donde Dios no te dice que te regreses. ¿Qué malos hábitos no has podido dejar? Tus pensamientos, tu corazón, tu boca, el alcoholismo, el tabaquismo, la pornografía. ¿Qué cosas te están alejando de poseer la tierra prometida? Tienes que desposeer ese presente que tienes hoy para poseer lo nuevo. En medio de las dificultades, eso está buenísimo, tienes que cuidar a quien escuchas. ¿Sabes por qué? Hay quienes te van a animar con todo. Te van a decir, ánimo, levántate, tú sí puedes. Pero te van a animar de la manera incorrecta. Tú estás pasando por el proceso de divorcio, imaginemos. ¿Y a quién te va a animar y te va a decir, sí puedes, levántate, tú puedes sola, tú trabajas, ¿no? Y esos ánimos que te da la gente, lo único que te hacen es alejarte de poseer la tierra prometida. Un matrimonio estable, que entiende, una mujer que entiende, un hombre que entiende que el matrimonio trae altas y bajas. Aquellas amigas que te dicen, tú vete a vivir con él, ¿cuál es el problema? No pasa nada. ¿No pasa nada? Pues nada más te dan una arrastrada y una abandonada y una lastimada, que después de muchos años no vas a poder con ello. ¿Sí o no? Habrá gente que te animen y que te digan, no retrocedas, sigue adelante. Ánimo, sí puedes con tu matrimonio. Aguas con los ánimos que escuches. No todos los ánimos vienen de Dios. No todas las porras vienen de Dios. En la actualidad, y quiero terminar con esto, estamos teniendo un problema con la autoridad. En el retiro de matrimonios yo hablé de la autoridad y Dios de verdad me ha estado hablando mucho de la autoridad y el sujetarnos a la autoridad. Todos. Cuando hablamos de someterte, a veces pensamos que nada más es la mujer y no, somos todos. El hombre tiene cabeza y su cabeza es Cristo y usted se debe de sujetar a Cristo, ¿ok? ¿Sí o no? Cristo es el que le debe de enseñar machín a cómo actuar y cómo reaccionar ante circunstancias difíciles, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos. Y usted tiene la responsabilidad de buscar a Jesús. Y tú, mujer, tienes la responsabilidad de sujetarte, de someterte voluntariamente, porque así lo dice la palabra. Pero si el varón se sujeta a Cristo, la sujeción de la mujer vendrá voluntariamente. Ahí está el secreto. ¿Por qué tu mujer no ha logrado o no has logrado? Hay hombres que dicen, ¿por qué no se sujeta esta? ¿Por qué no se sujeta esta? Está con sujeta pero no se sujeta, ¿no? Dicen, ¿por qué no se sujeta? Hombre, el secreto está en que tú te sujetes a Cristo. Si tú te sujetas a Cristo y tú te le obedeces a Cristo y tú le escuchas a Cristo, la sujeción de tu esposa va a venir. Ahí está. Si tú no te quieres sujetar a Cristo, habrá problemas. Será más difícil la cosa, ¿me entiendes? Estamos viviendo en una temporada donde la autoridad o la palabra autoridad trae conflicto. La están pisoteando, la están menospreciando, la están barriendo, la están arrastrando, la están casi desapareciendo. ¿Sí o no? El pueblo de Israel se le reveló a Moisés. Si tú lees, el Moy tenía un corazonzote. Le digo a Jorge, oye, no manches, Moy iba con Dios y Dios le respondía así. El faraón decía, ve y dile a tu Dios. Y Moisés, Señor, quita la plaga. Y el Señor quitó la plaga.
¿Qué comunicación había entre Moisés y Dios? Pero sabes, el pueblo se le reveló a la autoridad de Moisés y padeció. Cuando insistamos en que nuestra nación se revele a la autoridad, nuestra nación padecerá. Yo estoy convocando a las mujeres a que regresemos al principio. Pero necesitas conocer a fondo. Yo estoy convocando a las mujeres que oran conmigo los lunes. Hay mujeres que tengo un grupo que está orando, las mujeres, las líderes, y yo les digo, yo las convoco a que sean mujeres que se sujeten. Y que si ves que alguien no lo hace, anímala a que lo haga. Porque ahorita estamos en contracorriente. Los hijos se están levantando en contra de los padres, ¿no? Veo a hijos levantándose en contra de sus padres, contestándoles, faltándoles al respeto. Veo a mujeres levantándose en contra de sus esposos. Veo a hombres levantándose en contra de Cristo. Veo una generación que insiste en rebelarse a la autoridad. Están decidiendo, están actuando mal. Esta generación está actuando mal. Pero ¿sabes qué es lo peor? Díganme, Keitzel, que no está viendo a alguien que levante la voz y diga, se estás haciendo mal. Ahí vemos como el chamaco casi golpea a la mamá y la abuelita, ay, mijito, eso no se hace. Vemos a los escuincles en el restaurante, de repente me toca arrastrándose en el piso, haciéndole berrinche y medio a la mamá o al papá. Y el papá y la mamá, ya mi amor, levántate, no hagas eso. Y media hora el niño haciendo berrinche. ¡Qué vergüenza! Sé un digno representante del reino de Dios. Jóvenes, ¿dónde están todos los jóvenes? A ver si les digo esto después. Acepta la disciplina. Hoy quiero decirles esto. Acepten la disciplina de parte de Dios. Te voy a decir por qué. Hoy el joven no quiere aceptar disciplina. Le dices algo y se ponen como gatos, ¿no? A mí no me diga, a mí no esto. Te voy a dar un consejo. Acepta la disciplina. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina te va a formar el carácter. Y sabes, necesitas mucho carácter para enfrentar lo que se nos viene y lo que se nos está viniendo. Joven, no menosprecies la disciplina. La disciplina trae una responsabilidad. Y la disciplina y la responsabilidad van a formar en ti un carácter. Necesitas tener carácter. ¿Sabes por qué Satanás no quiere que seas disciplinado y adquieras responsabilidades? Porque así tu carácter no va a ser formado. Y él quiere jóvenes sin carácter en esta época para que no puedan enfrentar, y en lugar de enfrentar aceptes lo que el gobierno y todos te están imponiendo. Ideologías, formas de vivir, formas de familia. Al enemigo le conviene que no tengas carácter, joven. A mí me tocó vivir una época con un nivel de dificultad. Y te puedo decir que a lo mejor mis padres todavía tuvieron esa formación en mí y yo todavía alcancé esa formación. Pero ¿sabes? Tú ya a veces no la estás teniendo porque tus padres no están, porque tus padres se divorciaron, porque tu papá está ausente, porque tu mamá no está presente y tiene que trabajar X o Y, o porque tu mamá no tiene el carácter o tu papá no tiene el carácter para formarte. Y ¿sabes? Es necesario en esta época tener carácter, porque si no tienes carácter vas a aceptar todo lo que te impongan. Tienes que tener carácter, joven.
tienes que tener disciplina. Acepta la disciplina. Aunque te duela, sí, aunque te duela. Eso te va a librar de tomar muchas malas decisiones. Amén. Tomemos buenas decisiones para que puedas salir de ese desierto. ¿Cuántos años llevas cautiva de tus celos? ¿De quién eres cautivo o de quién eres cautiva? A lo mejor mi predica no es tan así. Siempre como que doy directo. Así que hoy es un día en el que debes de ponerte a pensar cuántos años llevas rodeando el desierto. Amén. O cuántas veces no has podido decidir bien. Amén.